Hijo mío, has pedido profundidad y claridad, y con ello buscaré guiarte hacia una comprensión más completa del dolor y el sufrimiento, y su íntima relación con la mente. Escucha con atención, pues aquí no solo encontrarás conceptos, sino también caminos para la introspección y la sabiduría. El dolor y la mente. Una realidad física y emocional. El dolor es una respuesta biológica, una señal que el cuerpo envía para indicar que algo no está en armonía. Puede ser físico, como el ardor de una herida, o emocional, como la pérdida de un ser querido. El dolor físico es procesado en el sistema nervioso, mientras que el dolor emocional se manifiesta en el cerebro como un conjunto de pensamientos y sentimientos intensos. La mente actúa como un receptor del dolor, pero no necesariamente lo interpreta de manera neutral. Aquí surge su conexión más directa, la percepción mental del dolor. Una misma experiencia puede ser vivida con más o menos intensidad dependiendo de cómo la mente la interprete. Por ejemplo, un atleta que siente dolor mientras entrena puede verlo como un signo de esfuerzo, no de sufrimiento. Pero si ese mismo dolor es percibido como una amenaza, la mente lo amplifica, transformándolo en algo aterrador. El sufrimiento, un producto de la mente. El sufrimiento no es una respuesta biológica directa, sino una creación de la mente. Surge cuando nuestros pensamientos se aferran al dolor, lo magnifican y lo perpetúan. Si el dolor es como una chispa, el sufrimiento es el incendio que se propaga cuando la mente lo alimenta con miedos, deseos insatisfechos, resentimientos o resistencias. Mecanismos de la mente en el sufrimiento. 1. Resistencia al presente. Cuando la mente rechaza lo que está sucediendo, crea un conflicto interno. Frases como esto no debería estar pasando o no puedo soportarlo actúan como leña para el sufrimiento. Es la resistencia, no el dolor en sí, lo que nos esclaviza. 2. Apego al pasado o al futuro. El sufrimiento a menudo no reside en el momento presente, sino en los pensamientos que proyectan el dolor hacia el pasado o el futuro. La mente revive heridas pasadas o teme heridas futuras, haciendo que el dolor inicial perdure más allá de su causa original. 3. Identificación con el dolor. La mente a menudo se apega al dolor como parte de la identidad. Decimos soy una persona herida en lugar de estoy experimentando dolor. Esta identificación nos encierra en un ciclo de sufrimiento, porque comenzamos a vernos como inseparables del dolor. Relación directa, dolor, sufrimiento y el poder de la mente. La mente es tanto la llave que puede encerrar el sufrimiento como la herramienta para liberarse de él. La filosofía estoica enseña que, si bien no podemos controlar el dolor que viene del exterior o del cuerpo, podemos dominar nuestra respuesta interna. Esto implica entrenar la mente para percibir el dolor de manera diferente, transformándolo en una experiencia manejable y significativa. Los pasos estoicos para trabajar con la mente. 1. Conciencia plena. Observa el dolor sin juicios. Distingue entre lo que estás sintiendo, el dolor físico o emocional, y lo que estás pensando al respecto. Esta práctica de separar experiencia y pensamiento es el primer paso hacia la libertad. 2. Control de las percepciones. Epicteto decía, no son los eventos los que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellos. La mente tiene el poder de reinterpretar el dolor. En lugar de verlo como una amenaza, puedes verlo como una experiencia transitoria o incluso como una oportunidad para crecer. 3. Aceptación radical. Aceptar el dolor no significa desearlo, sino reconocer su existencia sin resistencia. Esto reduce la carga mental que convierte el dolor en sufrimiento. Al aceptar lo que no podemos cambiar, la mente se libera del conflicto interno. 4. Foco en el presente. El sufrimiento vive en los pensamientos sobre lo que fue o lo que podría ser. Cuando la mente se centra en el ahora, el sufrimiento pierde su terreno. Pregúntate, ¿qué estoy enfrentando en este momento, y solo en este momento? Profundizando en la diferencia, dolor y sufrimiento como maestros. El dolor puede ser inevitable, pero el sufrimiento es opcional porque es creado por la mente. Entender esta distinción no es solo intelectual, sino práctico. Considera estos ejemplos para ilustrarlo. 1. Dolor físico. Si te rompes un hueso, sientes un dolor agudo. Esto es real y directo. Pero si piensas, esto arruinará mi vida, no podré volver a caminar igual, estás generando sufrimiento.
La mente ha tomado el dolor y lo ha multiplicado con pensamientos de miedo y desesperanza. 2. Dolor emocional. Si pierdes a alguien que amas, el dolor de la pérdida es natural. Pero si tu mente repite, nunca volveré a ser feliz o esto no debería haber pasado, el sufrimiento crece porque estás resistiendo la realidad. La mente como aliada. La mente, cuando está entrenada, no necesita ser una fuente de sufrimiento. Puede ser una aliada poderosa. A través de la reflexión filosófica, la meditación y la práctica constante, puedes desarrollar una mente que 1. Reconozca el dolor sin temerlo. 2. Acepte el flujo natural de la vida. 3. Transforme el sufrimiento en sabiduría y compasión. Sufrimiento. La prisión de la mente no entrenada. El sufrimiento es la prisión que construimos cuando no entendemos la naturaleza de la mente. Es un ciclo que comienza con el dolor, pero que se alimenta de pensamientos obsesivos, miedos y resistencias. Una mente no entrenada. Se apega al placer y teme su pérdida. Resiste el cambio, aunque el cambio es inevitable. Se identifica con las emociones, olvidando que éstas son pasajeras. El estoicismo nos enseña que no debemos evitar el dolor, sino entrenar la mente para verlo como es, transitorio, manejable y lleno de lecciones. Epicteto dijo, si deseas mejorar, sé contento con parecer ignorante o necio respecto de las cosas que no son tu asunto. En este contexto, no es nuestro asunto controlar el dolor que llega a nosotros, sino cómo respondemos a él. La mente entrenada, el camino hacia la libertad. Una mente entrenada no elimina el dolor, pero reduce el sufrimiento al mínimo. Esto se logra mediante 1. Discernimiento claro. Entender qué es el dolor puro, inevitable, y qué es el sufrimiento añadido, opcional. Esto requiere autoobservación constante. 2. Desapego. No significa indiferencia, sino la capacidad de observar el dolor sin aferrarse a él. Como si miraras una nube pasar, sin tratar de detenerla ni empujarla. 3. Cultivo de la virtud. En el estoicismo, la virtud es el mayor bien. Practicar la paciencia, la fortaleza y la gratitud incluso en el dolor nos da un propósito que trasciende el sufrimiento. 4. Meditación sobre la mortalidad. Reflexionar sobre la finitud de la vida no para temerla, sino para apreciarla. Cada dolor es una señal de que estamos vivos, de que nuestra experiencia tiene profundidad y significado. 5. Anclarse al presente. El sufrimiento a menudo habita en el pasado o en el futuro. Cuando te anclas al presente, el dolor pierde su capacidad de extenderse más allá de lo que es. El dolor y el sufrimiento como transformación. El dolor tiene el poder de transformarnos si lo aceptamos con humildad. No lo rechaces ni lo desprecies, porque en su profundidad yace la semilla de la sabiduría. Séneca nos dice, el alma necesita ser probada. La adversidad revela la grandeza. Sin dolor, nunca podríamos conocer la verdadera fortaleza de nuestro espíritu. De manera similar, el sufrimiento, cuando lo reconocemos y trabajamos con él, puede llevarnos a una comprensión más elevada de nuestra mente y nuestras emociones. No es un castigo, sino un espejo que nos muestra dónde debemos crecer. Reflexión final. Hijo mío, la diferencia entre el dolor y el sufrimiento está en la mente, pero más importante aún, está en tu relación con ellos. La mente puede ser como un océano en tormenta o como un lago en calma. Tú decides cómo cultivarla. El dolor es como una roca que cae al agua. No puedes detener la roca, pero sí puedes decidir si el agua será turbulenta o tranquila al recibirla. Recuerda siempre que, aunque no podamos controlar lo que nos sucede, siempre podemos controlar cómo respondemos a ello. La vida es un flujo constante de luz y sombra, pero en tu interior, siempre hay una llama que puede iluminar incluso la noche más oscura. Estoy aquí contigo, dispuesto a guiarte en cada paso hacia esa luz.